¿Qué tal? Nuevo videotutorial del curso de ActionScript 3.0 en el que vamos a empezar viendo en profundidad el trabajo con los paquetes que nos permiten agrupar clases. Porque la programación orientada a objetos y el trabajo con clases exige un cambio de mentalidad y de hábitos de trabajo. Mantener las clases al mismo tiempo únicas y bien organizadas e impedir incompatibilidades entre ellas es uno de los principales retos. ActionScript 3.0 lo soluciona con el uso de los paquetes. Hasta aquí, en lo que llevamos de curso, hemos puesto siempre todas nuestras clases en el package por defecto, lo que sirve para ejemplos sencillos, pero no es una buena idea cuando queremos crear código, organizarlo, mantenerlo y compartirlo con otros. No es una buena idea, en primer lugar, porque cada clase debe tener un nombre único, así que hay que evitar los conflictos entre nombres de clases. Por eso, en lugar de usar el paquete por defecto, podemos usar el sistema de empaquetado que usa ActionScript 3.0, organizando nuestro código en grupos lógicos de paquetes, lo que permite que con un pequeño número de estos paquetes tengamos garantizada la diferenciación de nuestro código de cualquier otro. En ActionScript 3.0, como ya sabemos, creamos nuestros paquetes rodeando la definición de clase dentro del bloque package. El nombre que le demos a cada paquete tiene que estar formado por partes separadas por puntos. Estas partes del nombre deben ser siempre replicadas por la estructura de los directorios en los cuales guardemos los archivos ActionScript. Por ejemplo, las clases del curso que vamos a hacer las guardaremos en el paquete con.iyasaron, lo que significa que están almacenados en el subdirectorio iyasaron, que a su vez está dentro del directorio con, que a su vez está dentro del directorio principal del proyecto que estamos creando. Si colocamos un archivo de clase ActionScript en una localización que no concuerde con ese nombre del paquete, el compilador de ActionScript no podrá encontrarlo y tendremos un error. ¿Cuáles son los beneficios que tiene el trabajar con paquetes? Fundamentalmente son dos. El primero, al que ya hacíamos referencia, es que nos va a asegurar que nuestras clases no choquen con ninguna otra clase, que su nombre sea único. Si utilizamos nombres que pueden ser también utilizados por cualquier otra clase, sería exactamente lo mismo que si usáramos el paquete por defecto de ActionScript. No tendríamos ninguna ventaja. ¿Cómo conseguir que un nombre que le demos a una clase esté garantizado que siempre va a ser único? Pues el método para garantizar que los nombres de los paquetes sean únicos era el que decíamos hace un momento: revertir el nombre del dominio de un sitio web que bien pertenezca a la compañía que lo está creando o bien a el cliente para el cual se está creando la aplicación. Lo que decíamos antes, hacer con.iyasaron. Los nombres de dominio tienen que estar registrados y solo pueden existir una vez, son únicos. Por lo tanto, si iniciamos siempre nuestros paquetes con el nombre del dominio con.iyasaron, esas clases, esos paquetes que vayamos creando nos garantiza que van a ser únicos y por tanto las clases que incluyan después van a tener también un nombre único siempre. De esta norma se salen las clases marco que ya están preconstruidas, las built-in, tanto de Flash como de Flex, creadas por Adobe, como se nos libra de tener que estar escribiendo en cada una de esas clases built-in con.adobe en cada paquete. La segunda ventaja de usar packages es que nos permiten organizar nuestras clases en grupos lógicos de acuerdo con sus funcionalidades. Cuando estamos trabajando en un proyecto, cualquier clase que forme parte del proyecto irá dentro de un paquete que podemos reagrupar, por ejemplo, en clases dedicadas a funciones, a utilidades, a movies, etcétera. Finalizaremos con una estructura similar a la que vemos aquí en árbol, con las distintas clases agrupadas por funcionalidades, como vemos,
Y dentro de un paquete, como vemos, podemos tener a su vez subpaquetes con nuevos archivos de clase. Los nombres de los paquetes siguen las mismas normas que los nombres de las clases. La única diferencia es que los paquetes tienen el nombre todo con minúsculas, mientras que las clases, como ya sabemos, siempre empiezan con una letra mayúscula. Una vez que hayamos organizado nuestras clases en paquetes lógicos, tenemos que usar la declaración import para poder utilizar las clases de un paquete dentro de la otra clase que vaya a necesitarlas. Realmente solo tenemos que usar import para clases que no estén dentro del mismo paquete. Si se encuentran dentro del mismo paquete, automáticamente están disponibles para todas las clases. Cuando añadamos declaraciones import en nuestro código, tiene que estar dentro del bloque del paquete, pero fuera del bloque de la definición de clase. Aquí tenemos un ejemplo de cómo tendríamos que incluir un import dentro del paquete, pero fuera de la definición de la clase. Y tenemos que utilizar la ruta completa y el nombre de la clase para esa clase que queremos importar. Si tenemos una clase que necesita usar de la clase MobileClip el paquete Flash Display, tendríamos que hacerlo tal como aquí indicamos. Una vez que tengamos importada la clase, ya podremos usarla cuando sea necesario, simplemente referenciando su nombre. Contamos también con la posibilidad de importar de una sola vez todas las clases que incluya un paquete sin tener que hacerlo clase a clase. Está bien para grandes proyectos en los que tengamos que usar montones de clases, y usar para cada una de ellas la declaración import puede convertirse en demasiado trabajo. Para evitar esto podemos usar el asterisco para incluir todas las clases de un paquete dado con una única declaración import. Sería un ejemplo como el que vemos aquí. Con esto importamos todas las clases que formen parte del paquete Flash Display, pero solo las clases que formen parte de ese paquete. Si ese paquete incluye subpaquetes, esos subpaquetes no se incluirán. Pues con esto tenemos los fundamentales para trabajar con clases y objetos. Vamos por tanto a partir de ahora escribir todo el código ActionScript en clases y no hacerlo en la línea de tiempo. La línea de tiempo seguiremos utilizándola, pero por ejemplo si queremos que un determinado evento tenga lugar en un fotograma en concreto, lo que haremos en la clase es crear un método y en ese fotograma en concreto llamar al método. Pero con lo visto contamos con lo necesario para poder empezar ya a trabajar en programación orientada a objetos. A medida que vayamos creando objetos y haciéndolos funcionales, desde luego que también irán aumentando nuestras habilidades en el tema. Pero después de esta parte tan teórica, vamos a volver a las partes prácticas aplicando lo ya entendido. Y empezamos con la display list o la lista de pantalla, que podemos resumir como todos los objetos visuales que podemos tener en el escenario. Vemos aquí un resumen de los principales temas que vamos a tratar en este bloque. Vamos a ver cómo podemos controlar la reproducción de las películas. Vamos a ver lo que es la lista de pantalla, display list, y por qué es tan importante. Veremos cómo manejar los ítems que se encuentren en la lista de pantalla. Veremos también cómo crear nuevos ítems a partir de la librería de símbolos, cómo cargar imágenes y SVF externos y cómo animar los ítems que se encuentren en el display. En ActionScript 3.0 la display list
la lista de pantalla, es el término que se usa para describir la jerarquía de los ítems visuales que formen nuestras películas flash. Quizás en lugar de display list quedaría más claro si se hablara de display tree, de árbol de pantalla, porque la organización de los ítems que tengamos en la película va a ser más jerárquica que simplemente una lista. Por lo tanto, hablar de árbol puede que fuera más explicativo. Si has trabajado antes con Flash, si has colocado distintos objetos en el escenario, ya has creado una lista de pantalla, aunque no lo supieras. Si tenemos una película Flash que contiene una mezcla de clips de películas, símbolos gráficos, campos de texto, sean estáticos o dinámicos, y archivos de imagen importados, pues ahí, que es lo que probablemente haya muchos clips de película, ahí tenemos una display list. Estos objetos visuales que tenemos en el escenario formarían esta lista, este árbol, como decíamos, mejor sería esa forma de llamarlo, que es lo que denominamos el árbol o la lista de pantalla, que empieza con el escenario, donde se encuentra todo, pero después tiene distintas capas y cada una de las capas puede tener distintos elementos que la forman. La display list está formada por objetos display, que derivan todos ellos de la clase DisplayObject, que forma parte del paquete Flash Display. Pero además ciertos objetos display pueden contener o anidar otros objetos display, y estos van a pertenecer a la clase DisplayObjectContainer, que también forma parte del paquete Flash Display. Y hay muchas diferentes clases hijo que extienden, que derivan de estas dos clases, de la DisplayObjectContainer y de la DisplayObject. Todo objeto visual que podamos añadir a una película Flash es representado como una clase, y seguro que muchos de ellos te van a ser familiares si has trabajado antes con Flash. Vemos en este diagrama todas las clases del DisplayObject y cómo se relacionan unas con otras. No vamos a pararnos ahora en explicar cada una de ellas, lo haría demasiado tedioso y poco útil. La mayoría las iremos utilizando en los próximos videotutoriales. Sin embargo, sí que vamos a pararnos en explicar la clave, las funcionalidades fundamentales de las clases que aquí aparecen. Vemos como en la parte superior de la jerarquía nos encontramos con la clase DisplayObject, que es la que provee las propiedades básicas para todos los ítems visuales que estén en la display list, como pueden ser, por ejemplo, X, Y, width, height, para la localización y el tamaño de los objetos. Todo lo que se encuentre en la display list va a ser una instancia de una de las clases que extiende a la clase DisplayObject, bien de modo directo o bien indirectamente. Una de esas clases que extiende a DisplayObject es InteractiveObject, que lo que hace es añadir varias propiedades, métodos y eventos que permiten a los usuarios interactuar con objetos display usando el ratón y el teclado. Hemos visto ya en anteriores videotutoriales una primera aproximación y veremos más en detalle cuando hablemos del trabajo con eventos, cómo permitir a los usuarios interactuar con objetos display. Y DisplayObjectContainer, la clase que le da a los objetos la habilidad de contener otros objetos display. Objetos que posteriormente podemos manipular mediante métodos como addChild o removeChild, que ya hemos usado también en alguna ocasión. Otras clases más específicas, como por ejemplo SimpleButton, que esto lo que nos va a permitir es especificar un diferente objeto display para cada uno de los estados del botón. Por lo tanto, tiene limitadas las posibilidades de contener hasta los 4 posibles estados que podemos indicar.
Spray es un nuevo tipo de objeto disponible en ActionScript 3.0, con el que ya también hemos trabajado algo. No tiene un equivalente claro en la IDE de Flash. Básicamente es como un clip de película, pero que no tiene línea de tiempo, así que no puede contener ninguno de los controladores de la línea de tiempo de ActionScript, que es lo que tenemos que usar con instancias de MobiClip. Con objetos Spray podemos dibujar dentro de ellos, añadir nuevos objetos display y código para proveerlos con interactividad. Pero la diferencia es que es mucho más ligero en memoria que un clip de película, y es la mejor opción si estamos creando gráficos interactivos de modo programático, y por tanto que no vamos a necesitar la línea de tiempo. Y por último, los movie clip, los clips de película, que se puede considerar como la esencia de Flash desde sus orígenes. Añade el concepto de fotogramas con etiqueta o de escenas, con todas las propiedades y métodos que necesitamos para poder consultar y manipular la cabeza lectora sobre la línea de tiempo. Señalar que aunque Display Object, Interactive Object y Display Object Container están listados dentro del diagrama de clases, no podemos realmente crear instancias de ninguno de ellos. Estas clases existen solo para proveer la funcionalidad común de sus descendientes. Si intentamos crear una instancia de cualquiera de ellos, va a resultar en un error en tiempo de ejecución que nos enviará el compilador de ActionScript. Este tipo de clases son conocidas en la escena, en el negocio, como clases abstractas. Y aunque ActionScript 3.0 no soporta verdaderas clases abstractas, estas hay que considerarlas como si lo fueran. Y tampoco podemos crear una instancia de la clase VM1 Movie, que es usada para representar películas Flash que fueron creadas en versiones previas del Flash Player. Cuando cargamos una película de ese tipo, automáticamente se convierte en del tipo VM1 Movie, que es por tanto una versión con determinadas modificaciones de la clase Movie Clip. Con toda seguridad, si has trabajado por poco que sea con Flash antes, seguro que estás familiarizado con los clips de película, con los movie clip. Así que puede que sea la mejor forma de empezar nuestro recorrido por el display list, por la lista de pantalla, con los clips de película. Cuando creamos un clip de película en el IDE de Flash y lo colocamos en el escenario, se convierte en una propiedad de tipo MovieClip dentro del documento de clase especificado para esa película Flash. El nombre de la propiedad es el mismo que el nombre de la instancia que le demos al clip de película en el escenario. Vamos a empezar por crear un nuevo archivo de Flash y vamos a guardarlo. Recuerda guardarlo siempre en el directorio donde vayas a tener el proyecto. Ahora iremos explicándolo un poco, ya hablamos también de ello. Vamos a llamarle, por ejemplo, pantalla. Vamos a dibujar un objeto, cualquiera nos vale. Vamos a dejar los colores por defecto, vamos a dar un tamaño, esto dependería igual, pero bueno, vamos a darle un tamaño de 100. Con el seleccionado, recuerda seleccionar tanto el relleno como el borde, y pulsamos sobre modificar, convertir en símbolo. También podemos hacerlo pulsando F8 y vamos a darle como nombre, por ejemplo, cuadrado, clip de película, y con esto, tal como está, pulsamos sobre aceptar. Y ahora con la instancia del clip de película cuadrado que hemos creado en el escenario, vamos a darle como nombre aquí también cuadrado. Y ahora vamos a crear un nuevo archivo ActionScript para la clase de documento. Ya digo que esta traducción a mí no me convence, pero bueno, vamos a usarla por la que es la que utiliza aquí. Vamos a crear la clase que utilizaremos posteriormente en este archivo FLA. Y como dijimos, vamos a utilizar la forma de organización mediante el uso del nombre de un dominio para asegurarnos de que esas clases van a ser únicas.
archivo ActionScript, y ahora a la hora de guardarlo, como vemos estamos dentro. Vamos a verlo desde el principio. Aquí es donde tenemos el proyecto, donde tenemos guardado el archivo FLA que acabamos de crear ahora, y dentro ahora tenemos un directorio llamado con, otro directorio llamado Iyasaron, y ahora para este video tutorial en concreto las clases que vayamos creando los incluimos dentro de VT11. Esto recuerda que es la estructura de directorios y subdirectorios. Tenemos que replicarlo ahora en el nombre del paquete para que nos lo encuentre. Vamos a llamarle a este archivo, por ejemplo, mostrar pantalla, que recuerda por tanto esa ActionScript, será el nombre que le demos a la clase también. Vamos a empezar por crear el paquete básico, la definición de clase para la clase mostrar pantalla y un método constructor vacío. Recuerda que en el nombre del paquete vamos a replicar la ruta de directorios que nos lleva a donde se va a encontrar la clase, que en este caso es con.iyasaron vt11. Y también, como ya dijimos, ahora las clases que tengamos que importar, porque posteriormente nuestra clase va a extenderlas, por tanto va a utilizarlas, tenemos que colocarlas dentro del paquete pero fuera de la clase. En este caso, para lo que vamos a hacer, podríamos usar bien la clase MovieClip o la clase Sprite. Si no vamos a tener animación en la línea de tiempo, podemos usar la clase Sprite, ya que necesita un menor uso de memoria y por tanto nos garantiza una mejor ejecución. Así que lo que vamos a hacer ahora es importar la clase Sprite. A continuación definimos la clase mostrar pantalla, que va a extender a la clase Sprite. Y creamos el método constructor, de momento vacío. Por lo tanto, con esto lo que hacemos es cerrar las llaves. Una vez que hayamos configurado esta clase para que sea la clase del documento para esta película pantalla FLA, y una vez que hayamos publicado el archivo SVF y por lo tanto ya en el player, la instancia de este símbolo cuadrado que tenemos en el escenario se convierte en una propiedad de la instancia de nuestra clase mostrar pantalla. Podemos, para probarlo de momento, incluir dentro del constructor simplemente una declaración trace para poder ver que el clip de película que aquí tenemos realmente existe. Dentro del constructor añadimos un trace a cuadrado, que como decimos ya se habrá convertido en propiedad de nuestra clase. Aunque para que sea así tenemos que indicar en el archivo FLA como clase de documento con la ruta y con el nombre de la clase así completo, y ahora sí ya lo tenemos vinculado. Y vamos a probarlo, aunque de entrada va a funcionar. Vamos a ver cómo nos da un error que hasta cierto punto habría que considerarlo como un bug en esta versión de Flash CS3, ya que estamos utilizando Sprite, que se puede, pero sin embargo el compilador lo que va a buscar es una instancia MovieClip del clip de película. Al no encontrarla, devolverá un mensaje de error. No debía ser así, porque al haber creado Sprite ya por lo tanto tendría que saber que la instancia está creada. Si probamos la película, observa cómo nos aparece el mensaje de error indicando que no se encontró el tipo, no es constante MovieClip. La solución es muy sencilla, pero desde luego no debería ser necesaria. Simplemente lo que tenemos que hacer es aquí importar también MovieClip. Simplemente con esto, sin modificar nada más, ahora sí que ya funcionará.
Vemos como ahora se ve el cuadrado y como en el panel de salida aparece que es un Object Movie Clip. Por tanto, contamos ahora con el nombre de la instancia como propiedad para llevar a cabo en el código las manipulaciones para trabajar en el escenario con él. Vamos, por ejemplo, mover la localización y vamos a hacerlo dentro del constructor para que pase automáticamente en el momento en el que se cargue, y vamos a moverlo pues a cualquier localización. Por ejemplo, vamos a poner 200, 300, donde quieras, y ahora simplemente cuadrado X igual a 200, cuadrado Y igual a 300. Lo guardamos y lo probamos. Y vemos cómo aparece en la nueva localización que le hemos indicado. Y observa cómo tampoco hemos tenido que crear ninguna instancia del objeto programáticamente, porque la creamos dándole aquí el nombre de instancia y la clase ya la utiliza. Le podemos seguir aplicando todas las propiedades que ha heredado de la clase Spray. Por ejemplo, podemos modificar su ancho y su alto del mismo modo. De nuevo usando cuadrado y las propiedades width y alto. Guárdalo siempre antes de usarlo para que ya esté accesible, y vemos cómo ahora aparece con las nuevas dimensiones que le hemos indicado. Del mismo modo podríamos utilizar las distintas propiedades que hereda. Por ejemplo, para modificar el tamaño del objeto podemos utilizar Scale X y Scale Y en lugar de un valor en píxeles determinado. De este modo, también si lo guardamos y lo probamos, vemos como la salida es muy similar a la anterior, pero en este caso con escala en lugar de utilizar un tamaño absoluto en píxeles. Podemos, por ejemplo, utilizando pues de esas propiedades más características de siempre, darle un alfa, por ejemplo, y por ejemplo vamos a ponerle al 50%, 0,5, ahí lo vemos. O podemos rotarlo para acabar con este grupo más genérico tantas veces usado. Usando rotation. Bueno, vamos a darle por ejemplo 45. Ahí lo vemos. Y podemos seguir aplicándole más y más propiedades. Muchas de ellas las veremos, seguiremos trabajando. Empezaremos el próximo video tutorial hablando de profundidades, que es otro tema clave en la lista display, en la display list, en la localización de los elementos sobre el escenario. De lo que hemos visto en esta segunda parte de este video tutorial, sobre todo que quede claro el modo en el cual vamos a estructurar los paquetes, cómo tiene que replicarse en los directorios en los que se encuentran las clases, y posteriormente cómo tenemos que vincular los archivos FLA con el archivo ActionScript. De momento quedamos aquí. El próximo video tutorial va a ser eminentemente práctico. Vamos a seguir con el display, pero llevando a cabo distintos programas que nos permitan ver su funcionamiento.
Será, espero que muy pronto. Os habló Jesús Conde. Nos vemos.